31, 3 a 10, es el texto principal. Estaba leyendo acerca de la conexión del presidente Abraham Lincoln y John F. Kennedy, presidentes de Estados Unidos, porque hay mucha coincidencia aquí lo que pasó. Es algo que lo más cercano a mí, hay miles y miles y miles de ejemplos acerca de lo que voy a predicar. ¿Ya? Pero la cosa es que Dios tiene su voluntad para ti, para mí, lo que pasa en el mundo y todo viene de la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Así es como pasan las cosas. Nada puede pasar, ¿verdad?, afuera de su control. No nomás suceden las cosas. Dios tiene que ver con todo lo que pase. Amén. Pero aquí miramos que esto es muy interesante porque elección para el Congreso, los dos, en 1846 y después el Kennedy en 1946. Los sucesores, los apellidos de vicepresidentes eran Johnson, los dos vicepresidentes nombrados Johnson. Asesinados el año era 1808. Abraham Lincoln y John F. Kennedy murió en 1908. Y allí miramos algo, wow, hay muchas cosas muy similares que están pasando allí. Y todo está escrito. También los asesinos en el 1808, Booth disparó, valió al presidente Lincoln en un teatro y después huyó para un almacén. Lee Harvey Oswald disparó un tiro a John F. Kennedy desde un almacén y él huyó para un teatro. Y los dos asesinatos ocurrieron al mismo tiempo. Las esposas al lado de estos dos presidentes. Y hay mucho, la lista es grandísima. Amén. Pero eso nomás algo para traer una verdad que unos piensan que todo es una coincidencia. Cuando dos cosas similares pasan es una coincidencia. Oh, qué coincidencia que el terremoto aquí, que allá. No, nada pasa sin que Dios sepa. Y Dios es el que permite que la naturaleza actúe de ciertos modos. Pero hay mucho que nosotros también tenemos que ver con nuestras propias vidas. Amén. Porque la vida, amén, sucede, pero no como nosotros pensamos. Yo no creo que es una coincidencia lo que pasa en el mundo, lo que pasa contigo y conmigo, amén, nuestras familias. Nosotros tenemos mucho que ver con lo que pasa con nosotros. Hay cosas que nosotros no vamos a entender, es como la naturaleza, como está cambiando mucho, las cosas que están pasando en este momento. No es una coincidencia solamente, no solamente es un fenómeno, amén, misterios, cosas que nosotros llamamos una coincidencia. Y para cristiano tú necesitas que entender esto y recibir esto, porque esto es lo que te va a ayudar para poder seguir el plan que Dios tiene para tu vida. Y nosotros, en verdad, queremos el plan de Dios, conocer el plan de Dios, pero no queremos su voluntad para nuestras vidas. ¿Ya? No queremos el plan que Él ha diseñado específicamente para ti, para cada individuo aquí que amamos a Dios. Amén. Él tiene un plan específico. Amén. Él tiene algo muy diferente que la persona que está sentado enseguida o enfrente o atrás de ti. Amén. Pero necesitamos que entender que nada sucede en este mundo. Amén. Que no sea la voluntad de Dios y no es solamente una coincidencia. Hay cosas que no se pueden comprender ni explicar. Nosotros sabemos eso. Muchísimas cosas que nosotros tenemos preguntas que no van a solamente pasar en esta vida. Tenemos que entender, como dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero la voluntad, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿verdad? Nosotros vamos a permanecer para siempre si somos salvos o no.
pero en diferentes lugares. Ya sabemos eso, como cristianos eso se nos enseñan, es la doctrina que nosotros creemos, eso está escrito ya. Pero mira en el texto, amén, aquí es muy clave para lo que tú tal vez estás pensando, pero ¿cómo voy a saber yo? Tú vas a saber como todos sabemos, ¿verdad? Porque un día se nos prende el foco, ¿verdad? Un día Dios ilumina nuestras mentes, pero tú necesitas, amén, esa revelación de Dios, porque Él es la luz del mundo, amén. Él es el que nos va a dar a todo lo que tú y yo necesitamos para entender, para comprender, y muchas veces no queremos mirar o enfrentar la realidad. Amén. Entonces aquí en este texto 1:43:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Y aquí es algo que parece muy simple, muy sencillo. Enséñame a hacer tu voluntad. Si Dios nos enseña cada día por medio de experiencias, las cosas que debemos de hacer, las cosas que no debemos de hacer, pero nosotros es muy claro que no entendemos, ¿verdad? O somos necios, o somos indiferentes, o tal vez estamos esperando para otra ocasión, para hacer algo, otro tiempo, tal vez más en el futuro, después de hacer las cosas que yo me quiero deleitar en este momento. Entonces hay muchísimo en eso, pero mira, esto no es coincidencia que pasen las cosas como tú piensas muchas, es una coincidencia, esto nomás pasó porque pasó. ¿Cómo que pasó porque pasó? Si Dios está detrás de todas las decisiones que tú haces, amén, si lo crees o no lo crees. Él no te va a enseñar cada pasito que tú tienes que tomar. No vas a aprender del pastor, evangelista, tu esposa, tu esposo, en cada duda o pregunta que tú tengas, amén. No puedes ir con el Google, amén, inteligencia artificial y preguntarle. Yo hice unas preguntas aquí, les voy a mostrar al rato, pero recuerda que esa máquina nomás te va a responder lo que tú quieres escuchar, amén, para recibir más información de ti. Pero ¿sabes qué? Dios y Espíritu Santo no necesita nada de eso porque Él ya te conoce, te reconoce muy bien lo que tú estás pensando, lo que tú estás viviendo, amén, y a Él no podemos engañar. Entonces, esta coincidencia que muchas veces nosotros recibimos o creemos en eso que es buena suerte, no, las cosas no nomás pasan. No nomás pasan las cosas en la vida. Amén. Recuerda lo que acabo de leer también primero de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque Dios está en control, amén, de todos, el santo, el pecador, no importa. Y todos tenemos, amén, nuestro destino, amén. Pero no es una coincidencia, porque esa coincidencia no pasa sin el control de Dios. Él ya lo ha pensado muy bien, lo que Él tiene destinado para cada uno de nosotros y su creación. La vida que vivimos por fe no es una coincidencia. No creo yo en la predestinación, que muchas religiones cristianas también que creen en esto, que Dios ya todo es premeditado, si eres salvo, si no eres, no, tú tienes mucho que ver. Dios no te va a decir, amén, no te va a explicar tú tienes que recibir esto por fe. Tú no sabes, amén. Pero una cosa nos dice también, nomás para mirar esto, qué tan profundo es esto, mira, el que permanece hasta el final será salvo. ¿Cómo que por gracia soy salvo por medio de la fe? Y esto no de nosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Soy salvo, sí, eres salvo, pero hay que mantener esa salvación, hay que mantener esa fe, amén, porque eso se te puede robar. Amén. Entonces, ¿ya? Tenemos mucho que ver con el resultado de nuestro destino. Porque como sabemos muy bien, en la ciencia nos enseña esto, pero Dios ya sabe esto. Para cada acción hay reacción, eso lo sabemos.
Si tú sonríes a una persona, eso también vas a tener una reacción. Tal vez una sonrisa que te va a dejar muy confortable, o una cachetada, yo no sé. Pero hay una reacción. Porque no todos van a recibir esa sonrisa, ¿verdad? Y tampoco o no todos van a sonreír, a recibir esa maracá, una carga de chancla y nomás no van a responder. Y muchas veces hay unos que responden, gloria a Dios, con ternura. Amén. ¿Por qué digo eso? Porque Jesús lo hizo. Por eso lo digo. Amén. Entendemos que también lo que nosotros plantamos vamos a cosechar. Esto no es algo, no es un fenómeno, es una realidad. Lo que tú siembras espiritualmente también es una verdad, amén. Y la voluntad de Dios se va a hacer, porque Él ya nos dice, mira, no plantes esta semilla, porque si no, la vas a pagar. Planta esta semilla. En verdad tú no sabes. Amén. En lo natural, pero en lo espiritual siempre pasa como Dios dice. Siempre pasa como Dios dice. Y hay una consecuencia. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nosotros muchas veces queremos una respuesta en blanco y negro. Mira, aquí está, esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y tú piensas que eso es todo? ¿Cómo puede ser eso todo? Pero aquí miramos una verdad que es también la voluntad de Dios en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Porque cuando nosotros somos mal agradecidos a Dios, amén, entonces tenemos un problema con Dios y no conocemos a Dios y no le estamos sirviendo a Dios. Y haciendo la voluntad de Dios va mucho contra tu carne. Hay veces que nosotros no queremos hacer eso porque no nos conviene. Y los que están más atrapados, los que siguen haciendo la misma cosa sabiendo, amén, pero prefieren, amén, hacer su voluntad en vez de la voluntad de Dios. Como hacer decisiones buenas que te van a bendecir, que van a abrir puertas, amén, que van a establecer buenas relaciones. Pero tus intenciones no solamente es tener esa relación, amén, pero tú quieres abusar esa relación para seguir en el plan y propósito que tú has tenido y nunca se ha rompido. Amén. Decisiones tienen que hacer para hacer la voluntad de Dios. Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Dice muy claramente, hey, si tú escoges a servir si te parece mal o te parece bien, servir a Dios. O si mal os parece servir a Dios, escoge. Entonces, si no quieres servir a Dios, entonces tú escoge. Pero no puedes decir que tú vas a servirle a Dios y le vas a servir a tu carne o a Satanás. ¿Cómo es eso, pues? ¿Cómo es eso? Amén, pero Dios se tiene predestinado y yo soy salvo porque yo tengo fe. Tú no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Tú no tienes control de tus mañanas. Amén. Solamente Dios. Y esto es para cada uno de nosotros que estamos aquí. Y dice, continúa en el 15, si a dioses ajenos, a dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice Josué muy claramente, no, eso ya pasó, eso ya está ahí en el pasado. Yo le voy a servir a Dios. Amén. Pero unos, sabiendo esta verdad, no quieren. Yo y mi casa vamos a servir a otros dioses.
Hay muchos dioses. Y es muy cierto eso, hay muchos dioses, pero hay solamente uno que es todopoderoso y en control de todas cosas. Hay un Dios absoluto. Lo que la ciencia no le gusta, lo que la educación no le gusta, lo que los religiosos no les gusta. Y hay un Dios absoluto. Solamente un Criador. Amén. Deuteronomio 11:26 dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Mira, Dios siempre nos da tiempo, siempre nos da una buena palabra, pero una cosa que Él nunca va a defraudar es la habilidad y el don, la bendición que nosotros tenemos. Nos dio el derecho para escoger lo que nosotros queremos vivir. Nos dice, en la Biblia nos dice, no nomás en un lugar, en muchos lugares nos dice, amén, yo pongo hoy delante de ti, de mí, todos aquí, bendición y maldición. Y Él nos trata de ayudar para que nosotros escojamos bien, como escogió Josué. Y no solamente allí, pero la Biblia está llena de lugares donde en vez de que sea una coincidencia que me está pasando esto, no, tú tienes mucho que ver con tu futuro, lo que tú vas a pasar. Gloria a Dios. Y no todo lo que nosotros miramos, lo miramos, amén, correctamente. Porque en la Biblia Dios mismo no nos garantía que nunca vamos a tener un día malo, que nunca vamos a tener enfermedad, que no vamos a pasar por tragedias en la vida. Nunca nos dice eso, al contrario, nos dice prepárate, porque esos días van a venir. Entonces, ¿por qué tú y yo empezamos a juzgar? Pero mal, porque todos aquí juzgamos, pero Dios quiere que juzguemos bien. Mira, si el árbol tiene malo fruto, es un árbol malo. ¿Por qué? Porque el fruto es como el árbol. El árbol está dando fruto malo. Hay fruto bueno. Si el fruto está bueno, entonces el árbol tiene que ser bueno. Si no, es muy complicado entender la voluntad de Dios, pero no queremos. Hay decisiones que nosotros tenemos que hacer. Amén. Y Dios, amén, no está bien que con nosotros, amén, sigamos viniendo tras vez por años. Y hoy en día ya estamos, ¿verdad? Creyendo en otra cosa que no es una verdad, que no es la Biblia, porque aquí estamos para alabar y adorar a nuestro Dios, amén, de esta Biblia que tengo en mi mano, es la palabra de Dios, es algo absoluto, no hay nadie como nuestro Dios. Y Él quiere lo bueno, no lo malo, no lo que estamos mirando en las noticias, en el mundo, no quiere eso, no quiere eso. Él quiere algo bueno para nosotros. Así como nosotros somos muy malos con Dios en veces, amén, acerca de su voluntad. Estamos hablando de la voluntad de Dios. En Mateo 6:24, ninguno puede servir dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podáis servir a Dios y a la riqueza. No se puede servir a dos señores. Y otra vez, amén, para traer esto a memoria, que se te pegue en el corazón, amén, que el amor al dinero es la raíz de toda maldad y por eso nosotros sufrimos mucho y no podemos avanzar. Puedes tener plata en tu bolsa, pero eres más miserable si estás viviendo esa vida. Porque aquí nos dice muy claramente que tú no puedes servir. Y hay otros, amén, que tal vez no tienen mucho, pero lo que tienen lo desperdician, amén, y quieren más siempre, pero no pueden ser responsables con lo poquito para que Dios pueda bendecir eso y darte más. Porque cuando tú eres fiel con lo poco, Dios te dará más. Cuando tú eres bien, amén, y honesto con lo poco, una relación tal vez, amistades, lo que sea, amén, si tú eres fiel y obedeces a Dios
y vives una vida santificada y limpia, Dios bendice eso. Si tú haces otra cosa, Dios maldice eso. Amén. Aquí nos dice también en Mateo 7, 13 y 14, entrad por la puerta estrecha. Amén. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Wow, Jesús dijo esto. Jesús dijo eso. ¿Verdad? La puerta estrecha. ¿Sí? Derecho. Amén. Él nos pone en ese camino derecho y nosotros empezamos a desbalancearnos, pero seguimos adelante. No somos perfectos. El camino es perfecto, pero nosotros no. Amén. Es como un palo, ¿verdad? Que está todo chueco, está todo así torcido, pero tú agarras ese palo y empiezas a hacer una línea con ese palo en la tierra y tú vas a hacer una línea casi derechita, ¿verdad? Porque algo está en control, ese palo torcido. Y nosotros todos torcidos, pero seguimos a Jesús y Él nos enseña el camino correcto. Es como que si no tuviésemos nosotros problemas. ¿Por qué? Porque estamos vestidos con la justicia de Dios. Dios nos ayuda. La voluntad de Dios requiere fe y que se comporte con acción. Miré, escribí esto, entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí es lo que encontré, es un concepto de voluntad, se refiere a la intención o decisión consciente detrás de ese comportamiento. Gloria a Dios. Entonces, mira, la gracia más fe, salvación, ¿verdad? Después de la decisión que has hecho, arrepentirte, confesar con tu boca, creer que Jesús es Señor, que Dios lo levantó de los muertos, tienes que creer en la cruz, la sangre, hay muchas cosas, no nomás es, ¿verdad? En nuestra gracia, fe y salvación, hay mucho involucrado en eso. Pero mira, si hay gracia, es de Dios, la naturaleza de Dios es la gracia, la misericordia, el amor de Dios, pero Él te da el don, ¿verdad? Él te da la gracia y te da también fe, pero tú tienes que ejercer esa fe y tú vas a mantener tu salvación, porque la salvación que tú tienes se puede perder. Ay, yo sé que hay teología que dice lo contrario, pero tú busca en la Biblia, vas a encontrar cómo se abrió, amén, la tierra y se tragó a Corea y todos los que estaban en rebelión, amén, los que querían hacer su voluntad, amén. Y esto no fue una coincidencia, esto está escrito y sabemos por qué pasó eso. Sabemos por qué. Si tú lees y eso no problema, ¿verdad? No tenemos problema cuando decimos, no, Corea era un rebelde, un necio. Y sí, es cierto eso. Pero eso, gloria a Dios, no está allí para dejarnos saber que, mira, si tú haces el mal, no. Con Dios, amén, es diferente la cosa, no es solamente una coincidencia o porque es malo, es por las decisiones que tú has tomado también, que tiene que ver mucho con el destino, dónde vas a pasar tú la eternidad. Amén. Si se traga la tierra a alguien que está, amén, sirviendo a Dios, ¿y por qué, amén, vamos a estar desgustados con Dios? ¿Por qué esto o lo otro? Si nosotros pensamos que esa persona era, y tal vez era una persona como cualquier otra persona, salvo por fe, como lo que ha pasado en todos los terremotos. ¿Tú piensas que Dios piensa solamente de un modo o su voluntad solamente es para darte gusto a ti y a mí? Yo tengo también preguntas que hago, que no entiendo. Pero yo descanso en que Dios es justo y lo recto,
lo correcto siempre sale bien, porque me dice la palabra eso. ¿Qué es lo que viene? Porque todos, amén, los que están en Cristo, ¿verdad? Todos los que estamos en Cristo Jesús. Y también dice, nosotros que amamos a Dios, todo lo que pasa, cualquier cosa que es algo negativo en nuestras vidas, pero si nosotros amamos a Dios, es para el bien y todo sale bien. Pero la cosa es que tú sabes si estás haciendo bien y si no estás haciendo bien. Y hay del que dice que yo estoy haciendo bien y está haciendo lo contrario de Dios. Ahí está el peligro. Y haciéndolo porque te gusta, te encanta, amén, tu hobby, que tal vez es pecado. Hay diferentes clases de pecados, espiritualmente, carnalmente. ¿Cuál es tu hobby? Amén. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo cuando nadie está mirando? ¿Y por qué estoy predicando esto? Por lo que voy a predicar en la noche. Que hay una urgencia en tu salvación y mi salvación. Entonces hay gracia, hay fe, ¿verdad? Eso, de ahí tenemos la salvación. Dice la gracia de Dios, el amor de Dios, y siempre es existente, siempre existe eso. ¿Ya? Y al mismo tiempo Dios está muy cercano a nosotros, siempre está cercano a nosotros. No hay razón de que tú y yo no podamos servirle a Dios y mantener nuestra salvación donde debe de estar y crecer, madurar y ser bendecidos, porque esto es la voluntad de Dios. Él no nos salva para que nosotros estemos viviendo una vida amargada, sin esperanza, sin paz, sin trayectoria. Él te quiere dar eso, pero tú mismo tienes que mirar qué es lo que tú estás haciendo con ese permiso, privilegio que Dios te ha dado de escoger. Es algo tremendo. Hay un poder ahí. ¿Qué estás haciendo tú con ese poder, ese derecho? Amén. Ahora, dices que quieres hacer la voluntad de Dios. La puedes hacer. Cuando tú cambias, dejas que Dios te cambie. Amén. En Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Oh, yo amo a Dios, pero haces otra cosa. Entonces, esto es una falsedad que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oh, pero yo no puedo, no. Si tú sigues diciendo eso y creyendo eso, tú no puedes, no vas a poder. ¿Por qué? Porque no tienes fe. Porque sin fe es imposible agradar. ¿Quieres agradarle a Dios? ¿Quieres ser bendecido? Obedece a Dios. Amén. Y deja que Él te corrija. Amén. Y es lo más duro para nosotros que Dios nos corrige. Somos como los niños. Como los niños de aquí, que estamos aquí. Aleluya. Niños, amén. Y adultos que todavía somos niños y necesitamos que madurar. Amén. Madurar. Todavía queremos la teta. Amén. Carnalmente. Mira, la voluntad de Dios es importante. La voluntad de Dios, ¿ya? Se requiere un poder. Ahora, el científico Albert Einstein dijo estas palabras acerca de la voluntad, ¿ya? Que es la fuerza más grande del mundo. ¿Y por qué? Aquí son las palabras que él dijo. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor
la electricidad y la energía atómica. La voluntad. ¡Wow! Entonces, esto es muy impactante, pero yo conozco otro poder más poderoso. Amén. Y se llama, amén, el poder de Dios. El poder del Espíritu Santo. Hay poder en la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Mira, en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y cada día y sígame. Eso requiere fe, eso requiere tu voluntad. No se va a hacer sin que tú decidas que eso es lo que tú quieres hacer. Y también hay de que yo estoy siguiendo a Dios, pero no quieres servir en verdad a Dios. Entonces, ¿cómo vas a poder tener esa confianza, esa fe? Amén, que te va a ayudar en tiempos dificultosos, que todos vamos a pasar por esos tiempos. Amén. Mira, en Romanos 12:2 dice, no os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Tenemos que entender que Dios tiene una voluntad, quiere que nosotros le hagamos caso a su voluntad, porque eso es lo que nos va a ayudar. Y vamos a poder entender que sí podemos hacer la voluntad de Dios, que es muy agradable y perfecta, porque es de Dios, no es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Quiero cerrar con algo que tengo aquí, que anoté. En el plan de Dios, nada escapa su control. Ya lo dije. Dios es soberano y todo se desarrolla según su voluntad. Dios tiene el control de todas las cosas, principados y potestades, entidades, gobernantes. Nada vive, respira ni existe sin su voluntad suprema y soberana. Aquí es la pregunta que le hice a Google. Dice, acerca de una palabra que define la máxima autoridad suprema en la Biblia y en el diccionario. ¿Okay? Esta es la respuesta. La suprema absoluta y que representa el dominio más alto posible sobre toda la creación, tanto en teología como en el diccionario inglés, es soberanía. Entonces Dios es soberano. Eso lo he leído. No está buscando, yo sé que tal vez buscas otra vez en Google, vas a aprender, pero hay muchas palabras, amén, que definan a Dios el Todopoderoso. No más dice Dios el Todopoderoso. Hay otras palabras, amén, que definan el nombre más poderoso que cualquier otro nombre. Jehová nuestro Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que toda rodilla se va a inclinar y toda boca van a confesar con su boca y toda rodilla se inclinará a ese poderoso nombre. Amén. Jesucristo, el Todopoderoso, majestuoso, maravilloso. Amén. Y por Él fueron criadas las cosas, toda cosa que fue criada en el mundo. Amén. Él, el verbo, en el principio el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo. ¿Ya? No hay otro nombre más grande que el nombre de Jesús. Nuestro único Señor y Salvador, el que quita el pecado de todo el mundo. El Cordero, dice, el Cordero, el León de Judá, mi refugio, mi castillo. Amén. Entonces, si sigue, no hay nadie como nuestro Dios. Aleluya. Dios nos quiere ayudar en este momento. Entonces, la voluntad de Dios
una vez más en Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Hay mucha, en verdad, mucha basura. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Yo le pido a Dios, amén, que me ayude con la basura que todavía sale de mi boca. Porque si no es de Dios, no es bueno para ti. ¿Y cuál basura digo yo? Porque muchas veces, cualquier persona aquí, tú no eres tan santito o santita como crees. No. Eso ya está establecido. Todos somos pecadores y caemos cortos de la gloria de Dios. Y para los que dicen amén para eso, entonces yo te digo, guárdate más. No seas cegado tú mismo. Amén. Muchas veces la tenemos muy mal, hermanos. Yo puedo estar aquí, por eso yo te digo, vale más que leas tu Biblia. Tú tienes que leer tu propia, tú te tienes que poner en oración, tú tienes que llamarle a Dios. Dios, dame palabras. Dios, ayúdame en esta situación. Tú sabes que yo no sé nada de esto, lo otro. Amén, tú ayúdame. Y Dios te ayuda. Te da lo bastante para que sigas en el plan y propósito. No perfecto, solamente hay uno. Amén. Jesucristo. Pero tienes la perfección de Dios. Estás vestido con esa ropa, ese vestido de justicia que no tiene mancha, no tiene arruga. Amén. Dios es perfecto. Tú y yo no. Por eso nosotros necesitamos a Él y debemos de glorificarle a Él, no glorificarnos a nosotros mismos como nos gusta, para el cuello, que yo esto, que yo lo otro. Sí, Chuy, yo sé, entiendo muy bien. Entiendo muy bien. Yo también tengo que batallar con eso. Amén. Cada cabeza inclinada, todo cerrado en respeto a Dios. Nadie mirando, por favor.